Buenas noches, bienvenidos a Crónicas, qué bueno que están con nosotros. En esta noche traemos un resumen de los primeros 4 programas que hemos presentado en esta nueva temporada. Como es de costumbre ya en nosotros, hacer un resumen y actualización de los trabajos de investigación que presentamos cada mes. Así es que les invitamos a que nos acompañen a ver este trabajo, este resumen que hemos preparado para todos ustedes luego de una breve pausa. No se muevan. Por años has visto nuestra firma en los casos más trascendentales de la región. No es casualidad, tenemos a tu servicio el más completo equipo multidisciplinario para asistirte en cualquier área del derecho. Si buscas un abogado, hay muchos, pero si necesitas un grupo de servicios jurídicos, debes venir con nosotros. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. Pues como habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a hacer un resumen. En esta ocasión estaremos actualizando el reportaje de el tan nombrado y tan mencionado tema de la Puerta de la UAS. Crónicas pues se adentró en todo lo que tiene que ver con este tema e investigó con relación a lo que había ocurrido. Parte de esto lo presentamos a ustedes, pero en las conclusiones que pudimos obtener de ello fue que hubo un error en la comunicación al decir que se iba a inaugurar la puerta de entrada principal a la UAS, cuando en realidad se trataba de varias obras que se habían ido añadiendo a esta puerta, que fue el primer objetivo, ¿verdad? Realizar la inauguración, la construcción e inauguración de la UAS, pero luego se fueron añadiendo otras obras menores, por lo que todo en conclusión llegó a un monto, ascendió a un monto de 5.5 millones de pesos. Por otro lado, le presentamos la actualización del tema de los funcionarios judiciales suspendidos en San Francisco de Macorís. A propósito de este tema, estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en el Palacio de San Francisco de Macorís, donde se le abordó acerca del tema de la magistrada suspendida Aleida Jiménez por el caso de Quirinito, el cual él no se quiso referir al mismo porque dijo que hay una investigación en torno a ello. Por otro lado, la magistrada Enidia Olivares recurrió la sentencia que la separó del cargo. Les invitamos a ver estos resúmenes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, se encuentra actualmente en un intenso proceso electoral que renovará sus actuales autoridades con la participación de los diferentes sectores que convergen en ella. Coincidencialmente o no, las autoridades salientes aprovechan sus últimos meses de gestión para dejar su legado en cada uno de los recintos de la UAS, tanto en el orden académico como en la estructura física de los centros. El recinto UAS en San Francisco de Macorís ha estado dirigido en el último periodo por la maestra y catedrática Carmen Santiago, que ha tenido que enfrentar las críticas severas de sectores que le adversan y que han mantenido su gestión en un constante asedio, marcado con razón o sin ella las debilidades y errores supuestos y reales de su dirección. Consciente de la cada vez más próxima entrega de su cargo, Santiago se enmarcó en la renovación de la entrada principal al recinto universitario de San Francisco de Macorís, para cuya inauguración hizo acto de presencia el rector Iván Grullón y varias de las principales autoridades nacionales de la UAS. La invitación al acto establecía que se inauguraría la puerta principal de acceso al recinto.
Todo iba bien hasta que el ingeniero a cargo de la obra anunció su costo, 5.5 millones de pesos. Las redes comenzaron a inundarse de cuestionamientos de personas y sectores que ponían en duda que una puerta tuviera un costo tan alto. El inmediatismo noticioso hizo de las suyas, poniendo en tela de juicio la pulcritud de la obra y del ingeniero que la tuvo a su cargo, Rafael Peña, un destacado profesional del área que recibió con sorpresa y estupor el escándalo en torno a su obra que le fuera asignado por las vías institucionales correspondientes. Bueno, regularmente la UAS hace licitaciones que publica en su portal. Como tú sabrás, el recinto UAS San Francisco de Macorís, así como los diferentes recintos y extensiones que tiene la UASA diseminados a nivel nacional, dependen de la sede central. Por tal manera o por tal situación, también lo que tiene que ver con licitaciones se origina en la sede central, en el departamento de planta física. ¿Usted ganó esa licitación? Naturalmente, por eso la hice. Todo comenzó, así parece, con los cambios producidos a la propuesta original que en el principio solo aspiraba a replicar la entrada que exhibe la sede central de la universidad en Santo Domingo. Pero los trabajos fueron ampliados, pese a lo cual las propias autoridades seguían hablando de la puerta de entrada. Esa licitación se dio en el caso de la puerta principal y otros trabajos, porque realmente no se le permite. Además, la universidad está sometida a un proceso de auditoría constante y de averiguaciones constantes acerca de los procedimientos que utiliza. Y eso fue a planta física, donde yo deposité mi propuesta, y de planta física entonces todas las propuestas que se hicieron van a una comisión de licitación que tiene la UAS. Bueno, originalmente lo que se licitó fue la puerta principal, pero esa puerta principal en el transcurso, en la medida que se fue desarrollando el proyecto, se fue investigando que adolecía de algunas cosas, y entonces yo fui haciendo propuestas de modificación de algunas cosas para poder darle un embellecimiento superior al que tiene la de la sede central. Y entonces originalmente era eso, pero luego se licitaron otras cosas porque eran necesarias. ¿De cuánto fue el sometimiento principal o inicial? 2.772.000 y algo, que está depositado en el documento que leí el día de la inauguración. 2.772.000 y pico. Y es que en la medida en que la obra avanzaba, se hacían evidente, a juicio del ingeniero Peña, la necesidad de ampliar su cobertura para armonizar toda la obra. Bueno, se agregó un parqueo, el parqueo interior, que también se inauguró conjuntamente con la puerta, una entrada peatonal desde la puerta hasta un punto medio entre los edificios A, B y C del CURNE. También se inauguró, que eso fue parte de esos trabajos, el cierre de la parte trasera de la universidad, que como tú comprenderás tiene una verja perimetral de cierre y una puerta como de 5 metros de ancho, de 5.20 metros de ancho por una altura de 2.60. Pero también estuvo unos escalones que se construyeron que le permitían pasar desde el parqueo superior, un parqueo que está alto allá en la parte de atrás, a un parqueo interno que queda cerca de los edificios de atrás, que tú ves que hay una diferencia de nivel de aproximadamente 250, 260 metros de altura, que es bastante, como la altura no regular de que tiene una casa de piso a techo, 260. Entonces, para eso, para permitirle a los profesores y a las personas que se parquean, que iban para el recinto, de una manera fácil, la planta física de la UAS, no el ingeniero Rafael Peña, propuso que se hicieran unos escalones en ese sitio que comunicaran la parte de arriba, o sea, la parte superior de los parqueos de arriba con la parte de abajo, o sea, del parqueo que está colocado abajo. Además se le cambió la entrada, donde hubo que hacérsele un arreglo ahí, se hizo un dispositivo que les permitiera que no se acumularan las aguas, un badén invertido doble, de manera tal que no se comunicaran las aguas de la calle principal con el parqueo mismo, que tienen su drenaje particular.
porque si hacía un solo badén, entonces se juntaba eso y se formaba un cúmulo de agua grandísimo. O sea, se hicieron todo eso trabajo, acera, contene, en la parte del parqueo, drenaje con rejilla, registro, tubería de presión y además área de jardinería también. El ingeniero Peña asegura que todos y cada uno de los trabajos que se adicionaron a la obra original cumplieron con los requisitos de licitación y aprobación y supervisión correspondientes. Para los otros Siempre que había la necesidad de hacer una licitación porque sobrepasaba el monto de 300,000 pesos, y eso es lo que está reglamentado en la UAS. Yo nunca pude decir, yo lo más que pude decir, yo lo hago, no, participa en la licitación. Naturalmente la publicación se hace en la UAS. ¿Hubo otros ingenieros que pudieron sí, naturalmente, eso lo acepta, eso es un requerimiento. Mira, el mínimo de ingenieros que pueden participar en una licitación por requerimiento de la UAS son 3. ¿Alguno ganó para trabajar en esta obra no, o todas las no, maneja usted? no. El CURDE tiene un problema serio en ese sentido, y es la burocracia que implica el desembolso de dinero. Tiene que pasar por muchas oficinas, por muchos funcionarios, y entonces, ¿qué resulta? Que la gente sabe que uno comienza a hacer un trabajo en la UAS, y si tú no tienes dinero, no lo construyes, porque definitivamente te da brega en lo que viene. Para hacer una ubicación, a veces dura 3 meses, 4 meses, es un problema. Entonces, a mí me dijeron, mira, hay que hacer, tú puedes hacerlo, sí, sí, solo que hay que participar en una licitación, tú sabes cómo es esto. No te preocupes, porque yo, originalmente, como tú sabrás, o tú te habrás enterado, yo soy profesor de la universidad. Al ser profesor de la universidad le agradezco muchísimo, y entonces yo al principio estaba en disposición de dirigírsela gratis, poniendo yo el dinero, pero ellos no podían hacer eso porque eso viola los procedimientos. Entonces se hizo una licitación, la hice yo, y los presupuestos que yo presentaba estaban por debajo. ¿Tú sabes por qué? Porque definitivamente era una especie como de ayuda que yo quería darle a la universidad. Y entonces la propuesta que hacía, siempre lo hacía con montos que tuvieran cerca de prácticamente los costos de los gastos que yo iba a tener. Yo no tenía ese interés tan marcado de ganarle dinero a la universidad, yo más bien lo quería hacer como una especie de cooperación hacia la universidad. Universidad que le agradezco, universidad que la quiero, universidad que la defiendo con uña y diente ante todo el mundo. Entre los rumores de sobrevaluación y la desinformación adrede o involuntaria, Peña se decanta firmemente por lo último, criticando el hecho de que los medios que pusieron a circular la especie y cuestionaban el valor de lo que se inauguró, nunca se le acercaron para clarificar la situación. Porque esos comunicadores y hasta periodistas lo hicieron porque no utilizaron el procedimiento correcto para obtener la información. Ellos, inclusive uno de ellos, o una comunicadora que trabaja en la universidad, que participa en un programa de aquí muy popular de este pueblo, me decía que eso no era culpa de ellos, que fue culpa del corresponsal que enviaron o de la persona que mandaron a buscar la información, pero realmente ellos no estuvieron, ni esa persona nunca me pidió ningún tipo de información, solamente fueron allá, dijeron eso, pero supuestamente para usted poder decir algo donde se dan una información con muchos números, usted tiene que pedir un documento similar al que le estoy entregando, donde se dan las informaciones que fueron leídos. Eso fue leído, eso no fue que me lo saqué de la cabeza. Eso lo leí para darles esas informaciones. En conclusión, aunque empezó como una puerta, aunque las autoridades convocaron a la inauguración de una puerta y los usuarios lo que ven es una puerta, lo cierto es que Crónicas pudo comprobar que todos los trabajos complementarios adicionales al proyecto original y citados por el ingeniero Peña fueron realizados, y estas imágenes son la muestra de ello. Congratulaciones a las autoridades del recinto UAS San Francisco por la inauguración de su vía de acceso principal y todas sus anexidades. De la República.
Estos dos organismos han tomado en el pasado reciente decisiones que han impactado notablemente en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, uno de los 9 departamentos en los que se divide el país. 2 casos de repercusión nacional han acabado o minado la carrera de nada menos que 6 funcionarios judiciales de esa demarcación. Las decisiones disciplinarias tanto del Consejo del Poder Judicial como del Ministerio Público han sido, sin embargo, objeto de cuestionamientos y objeciones. El primero de estos casos es la ya famosa fuga de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, ocurrida en el mes de julio del 2017, luego de haber simulado su muerte tras haber obtenido un traslado a San Francisco de Macorís desde la ciudad de San Cristóbal, donde cumplía una pena de 20 años por la muerte de un ciudadano español. Quirinito solicitó y obtuvo una variación de la modalidad del cumplimiento de la pena, concedida por la entonces juez de la ejecución de la pena, Aleida Jiménez, quien en base a varios certificados médicos que hacían constar que Castillo Paniagua padecía de un cáncer terminal en la base de la lengua, decretó que éste siguiera cumpliendo su condena en su residencia. 2 meses después de ser enviado a su casa, Quirinito simula su muerte en una maniobra que posteriormente se ha comprobado no era más que parte de un espectacular plan de fuga que lo mantiene hasta el día de hoy como el prófugo de la justicia más buscado del país. Por el escándalo, el Consejo del Poder Judicial suspendió en funciones hasta la fecha a los jueces de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, y a la de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. El Consejo Superior del Ministerio Público hizo lo propio con el titular de la Procuraduría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Felipe Restituyo, y con el procurador adjunto José Calasanz Morel. Este último representó al Ministerio Público en el conocimiento de la medida en que Quirinito obtuvo su libertad y estuvo de acuerdo con el pedido del reo. Pero a más de 6 meses de estas suspensiones, las autoridades han sido incapaces de localizar a Castillo Paniagua, mientras que en un total limbo jurídico se mantiene el estatus laboral de los funcionarios judiciales suspendidos. Pese a las protestas y comunicados que sus compañeros hicieron en su momento, la magistrada Aleida Jiménez Acosta se mantiene suspendida, sin que se le haya imputado alguna falta disciplinaria, sin apertura de juicio en su contra y sin que se revele el más mínimo atisbo de que haya de ser reintegrada a sus funciones en el futuro próximo. Los procuradores generales Felipe Restituyo y José Calasanz Morel ni siquiera contaron con la solidaridad y apoyo de sus iguales. Fueron y siguen suspendidos en la misma indefinición de sus situaciones. El Consejo Superior del Ministerio Público no les abre juicio disciplinario, pero tampoco les reintegra en sus cargos. Un doble exceso del poder sin consecuencias para sus autores y sin que los afectados se atrevan a cuestionarlo por temor o por prudencia excesiva. El otro caso que provocó drásticas medidas disciplinarias en contra de 3 magistradas del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís fue el de la muerte del ciudadano de Villarribas, provincia Duarte, Cecilio Fermín Domínguez, alias Sijo, muerto a tiros en el mes de septiembre del 2014. 2 años después del hecho, las magistradas Enidia Olivares, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura decidieron a unanimidad descargar de toda responsabilidad penal al principal imputado del hecho, Winston Anderson Vélez, alias El Chacal. El fallo desataría un pandemonium en una de las más crueles campañas de descrédito jamás vista en la judicatura franco-macorizana. Los familiares del malogrado Cecilio Fermín Domínguez decidieron no solo apelar la sentencia, sino querellarse disciplinariamente contra las juezas por ante el Consejo del Poder Judicial, buscando la destitución de las 3. Simultáneamente, varios medios de comunicación exhibían en sus primeras planas los rostros de las 3 procesadas, dando como un hecho que habían recibido dinero para exculpar al imputado en el homicidio de Fermín Domínguez.
Tras varios meses del proceso y mediante la resolución número 12/2018 del 3 de abril del 2018, 3 de los miembros del Consejo del Poder Judicial suspendieron por un mes sin salario a las juezas Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario y destituida a la magistrada Enidia Olivares Bonifacio. Pese a las medidas tomadas en su contra, la resolución reivindicaba moralmente a las juezas para dar por establecido sin lugar a dudas que nunca se lucraron con el fallo en cuestión y que no recibieron sobornos de nadie para emitir su sentencia. Las acusaciones públicas hechas en su contra fueron desmentidas por la propia resolución que la sancionó. En la cancelación del cargo de la magistrada Enidia Olivares tuvo una destacada participación el abogado Carlos Moreno, que coincidencialmente aparece en los dos casos analizados. En el proceso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua fungió como representante legal de la esposa de Quirinito, representación de la que más luego renunció y encabezó la barra de abogados de la familia de Cecilio Fermín Domínguez. Sería la pieza clave de la resolución que desvinculó a Olivares Bonifacio del Poder Judicial. Y es que al final, el Consejo del Poder Judicial no cancelaría a la jueza Enidia Olivares ni por la falsa y fabricada acusación de soborno ni por la sentencia de descargo. La destituyeron por unas conversaciones sostenidas con el abogado Moreno, que se desdoblaría en el juicio disciplinario pasando de abogado querellante a testigo a cargo y suministrador de la evidencia que finalmente tomó como base el Consejo del Poder Judicial para su decisión. En conclusión, suspensiones presuntamente provisionales pero sin plazo determinado, sanciones disciplinarias con cuestionada base legal es lo que impera en el sistema judicial dominicano. A todo esto, las organizaciones que agrupan a los jueces y fiscales en el país hacen mutis, permitiendo que sus miembros sean juzgados sin el más mínimo respeto por sus derechos procesales y materiales y haciendo de estas delicadas labores una montaña rusa de incertidumbre, desasosiego y abusos. Por años has visto nuestra firma en los casos más trascendentales de la región. No es casualidad, tenemos a tu servicio el más completo equipo multidisciplinario para asistirte en cualquier área del derecho. Si buscas un abogado, hay muchos, pero si necesitas un grupo de servicios jurídicos, debes venir con nosotros. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. Gracias por continuar con nosotros y seguimos aquí con este resumen. Vamos a presentarles a ustedes el caso de la denuncia en contra de la diputada al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, la ingeniera Miledis Núñez, donde quien le está acusando y ha llevado la voz cantante con relación a este tema es el dirigente PLDista del también mismo partido PLDista, Bolívar Santos. Luego de nuestro reportaje de investigación, Bolívar Santos continuó con sus investigaciones y ahora pues sale a relucir, según lo que ha publicado en sus redes sociales, es que la fundación de la diputada, UNDEMUR, no cumple con la rendición que deben hacer las ONGs de ordinario.
Por otro lado, hubo un caso que presentamos y que nos adentramos en él, fue el caso del envejeciente que era golpeado por su hijo. El señor, lamentablemente, una semana después de nosotros haber realizado el reportaje, murió. Este señor padecía de varias enfermedades como diabetes, tenía el corazón grande también. Él murió mientras que su hijo continúa detenido. Vamos a ver más adelante lo que ocurra. Mientras tanto, le presentamos a ustedes estos dos casos. Miledis Fátima Núñez Pantaleón es una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana desde toda una vida. En ese partido ha ocupado múltiples funciones que pasan desde vicesecretaria de Organizaciones Campesinas a nivel nacional por un periodo de 10 años y vicesecretaria de Organizaciones Populares por un periodo de 4 años. Además, coordinó la Comisión Nacional de Mujeres Rurales del PLD y es miembro de su comité central desde el 2001 de esa organización política, desempeñándose actualmente como vicesecretaria general. Núñez Pantaleón es miembro de una familia de políticos que cada vez más elevan sus niveles de influencia en las filas del partido oficial, esencialmente en la provincia Duarte y en el municipio de San Francisco de Macorís. Su hermana, Judith Núñez, es también parte del comité central y varios de sus otros hermanos ocupan y han ocupado posiciones de relevancia en los gobiernos PLDistas. Pero la actual diputada no ha limitado su accionar al ámbito político, también se ha destacado como una activa trabajadora social y comunitaria, labor que ha desarrollado a través de su fundación UNDEMUR. UNDEMUR es la Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, donde surge en el año 1997, con la iniciativa de fortalecer el trabajo de las mujeres, básicamente de los barrios y de los campos, pero también de esas lomas marginadas que nadie se acuerda de esas mujeres. Tiene 3 ejes fundamentales: la organización, la capacitación y la inserción de la mujer en el ámbito laboral. O sea que en estos 21 años que ya vamos a tener de fundado, ya incorporado como ONGs, hemos graduado miles y miles de mujeres, pero que también ahora no tan solo trabajamos con mujeres, sino que trabajamos con hombres, con junta de vecinos, pero básicamente con jóvenes, porque también los jóvenes necesitan capacitarse. Y qué feliz me siento yo cuando veo que en un banco, que en una institución hay un joven o una mujer capacitada por nuestra fundación, con facilitadores coordinados del Infotet, que tenemos 21 facilitadores coordinados del Infotet, más varios coordinadores por UNDEMUR, y que ya ellos son independientes económicamente. Pero algo más importante, cuando uno ayuda a una mujer de un barrio, de un campo, de una loma, de una zona marginal, a convertirse en microempresaria, es una satisfacción. Y son muchas las mujeres que son microempresadas y que se están ganando también el sustento de su familia. Núñez Pantaleón expone con satisfacción no disimulada el impacto que según ella ha tenido UNDEMUR en la vida de las mujeres y jóvenes que han sido beneficiados con los servicios y cursos de capacitación que ofrece la entidad. Buenas noches. Nosotros tenemos más de 200 centros de madres afiliados a nosotros a nivel de lo que es la provincia Duarte. Tenemos también estructura en Cotuí, tenemos estructura en varios puntos del país y lamentablemente yo digo que ojalá aparecieran otras personas. Esto es por vocación de servicio. A mí no me pagan 5 centavos. Sin embargo, las gestiones desplegadas por la también exgobernadora de la provincia Duarte para dotar a su fundación de un local propio y obtener otras facilidades para seguir desarrollando su labor social y de formación técnica han sido cuestionadas por quien fuera uno de sus activos colaboradores y estratega de varias de las jornadas políticas internas y externas de Núñez Pantaleón. Buenas noches. Antes que nada, gracias Washington y a la periodista Kirsi Mena por la oportunidad que nos dan en Crónica
para expresar la denuncia que hemos venido haciendo con relación a la adquisición de unos terrenos por parte de una fundación llamada UNDEMUR que dirige la actual diputada de San Francisco de Macorís, la ingeniera Miledis Núñez. Resulta que la ingeniera Miledis Núñez, en su condición de gobernadora de la provincia de Duarte, hace gestiones para que el Instituto Agrario Dominicano le facilitara para su fundación unos terrenos. En ese sentido, el IAD, violentando sus propias leyes y la Constitución de la República y otros preceptos legales que en materia de corrupción ha emanado el Poder Ejecutivo, procede y le entrega unos terrenos a la Fundación UNDEMUR que dirige Miledis Núñez, al lado del Instituto Agrario Dominicano, es decir, en la propia oficina, mutilaron la oficina del IAD. No, eso no es cierto. En una graduación nuestra que estuvo el director del IAD, Radamés Valenzuela, él se sorprendió tanto que en esa misma graduación anunció la donación de un terreno e instruyó al director regional del IAD a buscar ese terreno. Entonces, buscando, nos dimos cuenta que había un terreno lleno de hierba, sin hacer nada, al lado del IAD, y el mismo director del IAD vino, constató que verdaderamente ahí se podía hacer la construcción, entonces instruyó al personal de distribución de tierra, al ingeniero Modesto Díaz, para que trajera los topógrafos y todo, y que se donara no a Miledis Núñez, como se ha querido decir, sino a la Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, UNDEMUR, al igual que se le ha donado al obispado para hacer iglesia, al igual que se le ha donado a la policía para hacer cuarteles, al igual que se le ha donado a instituciones privadas y públicas para hacer construcción. Yo misma también gestioné vía el IAD 18 tareas de tierra en el proyecto Aguayo. ¿Pero para qué? Para construir 96 apartamentos para personas de escasos recursos económicos que ya en los próximos días van a ser distribuidos por el director del INVI. Para mí es una satisfacción y quizás por eso yo no le he dado respuesta, porque el pueblo conoce a Miledis Núñez. Yo lo que hago es servir, y tú puedes estar segura que todas las gestiones que Miledis hace no es para servirse personalmente. Se trata evidentemente de un hecho denunciado por Santos y admitido por Miledis Núñez, pero sobre el cual los ex aliados tienen visiones muy diferentes respecto a su pertinencia y justificación moral y ética. Esa acción, la diputada Miledis Núñez la ejecuta en su condición de gobernadora. Partiendo de ese criterio, la señora Miledis Núñez violenta la ley 120-01 en su artículo 8, letra C, que establece claramente que los funcionarios públicos no pueden aprovecharse de los bienes del Estado, tanto ellos de manera personal como para un tercero, como para negocios o para entidades que ellos puedan dirigir. Como tú podrás ver, UNDEMUR es una entidad que está bajo la dirección de la diputada Miledis Núñez. Entonces, ese hecho como tal se produce sobre la base del tráfico de influencia. Y nosotros, los franco-macorizanos, no podemos permitir que un bien público de esa naturaleza, valorado en más de 15 millones, en la propia oficina, en la propia avenida Manolo Tavares Justo, pues se le adjudique a una institución que está siendo dirigida fundamentalmente por la gobernadora de ese entonces, en ese caso Miledis Núñez. Bolívar Santos entiende incluso que la gestión de la presidente de UNDEMUR respecto a la adquisición del solar adjunto a las instalaciones de IAD en San Francisco de Macorís no es un hecho aislado. Lo atribuye a una línea de actuación que a su juicio es común en Miledis y su entorno, que data desde su época de regidora en el ayuntamiento franco-macorizano. Cuando ella era regidora, porque parece ser que es un problema patológico de ella, cuando ella era regidora, se agenció en su condición de regidora la aprobación
por parte del Consejo de Regidores de la Alcaldía de San Francisco de Macorís unos terrenos en la urbanización Los Piantini bajo la misma modalidad para UNDEMUR o para que esta institución construyera su especie de casa para impartir los supuestos cursos que viene dando esa institución. Como tú podrás observar, ya es una actitud patológica de esta señora, de esta diputada, que cuando estuvo en el Consejo de Regidores se agenció unos terrenos en Los Piantini, y cuando fue gobernadora, siendo la máxima figura o la figura principal del Poder Ejecutivo en San Francisco de Macorís, se agenció entonces unos terrenos en el casco urbano de la ciudad perteneciente a la oficina del IAD. Pero esa persona que dijo eso sabe que inmediatamente la OISOE era que no iba a construir el local cuando Miguel Pimentel, y el enlace era el ingeniero Chemene, te estoy dando datos con nombre, era el enlace entre la dirección y UNDEMUR para la construcción del local. Cuando Chemene vio dónde era que estaban los terrenos ubicados, que nos donó el IAD, que era al lado de una cañada, me dijo Milady, ahí no se puede hacer un centro de capacitación. Aparte que era de relleno y no servía. Se devolvieron. Entonces fueron devueltos, no al alcalde, a quien nos lo donó, que fue el Consejo de Regidores, y esa persona que dijo que yo me había adjudicado también eso, él sabe, porque también él me sugirió que no lo devolviera. Los cuestionamientos de Santos se extienden a la propia UNDEMUR, a la que tilda de ser una institución cuya labor es financiada íntegramente por el Estado dominicano. Porque los cursos que da esa institución no los paga UNDEMUR. Esos cursos quien los paga es el gobierno dominicano a través del Infotec. Ella es la que pudiera convertirse en una especie de canalizadora en una comunidad determinada para que la gente pudiera participar de esos cursos, pero quien cubre los gastos en su totalidad es el Estado dominicano a través del Instituto de Formación Técnica del Infotec. Ay, sí, algo fijo. Sí, algo fijo, gracias a Dios. Nos dan 80,000 pesos mensuales. Con esos 80,000 pesos no es mucho, pero algo hacemos. Reparamos casa, construimos casa, damos ayuda a personas envejecientes, pero también compramos materiales a las personas que requieren de los materiales para hacer los cursos, pagamos facilitadores. De todas maneras, y al margen de las justificaciones para las imputaciones y las defensas, lo cierto es que el debate tiene un trasfondo y origen intrapartidario. Las desavenencias y las posteriores denuncias de Santos son el producto de lo que él mismo califica como un accionar errado y carente de agradecimientos en el orden de los éxitos políticos de Milady Núñez. Pues mira, lo que pasa es lo siguiente. Ciertamente nosotros fuimos parte del equipo de campaña de ella, y de unos 16 compañeros, que era el equipo de dirección, nos fuimos 13 del entorno de ella. Solo quedaron los 3 hermanos. Los demás que forjamos ese gran proyecto, el proyecto Milady Núñez alcaldesa y luego el proyecto Milady Núñez diputada, todos nos retiramos. Y nos retiramos fundamentalmente por ese manejo inadecuado de ella darle a su entorno. Porque no es posible que si tú eres parte de un equipo, se supone que todo debe producirse en base a un equipo, ¿verdad? Pero la amiga lamentablemente cometió muchos errores, que no quisiéramos entrar en detalle en este momento. Debiera preguntarle a esa persona, porque yo lo único que he hecho es ayudarle en todos los aspectos. No le guardo rencor porque yo estoy formado a nivel cristiana, y después que me dio cáncer, mucho menos guardar rencor. No, yo tengo mi corazón limpio, y si se le presenta cualquier dificultad yo puedo ayudarle, con mucho gusto lo ayudo y no le guardo rencor. Pero esa pregunta usted se la tendría que hacer a él, porque él sabrá por qué me está atacando, porque yo en ningún momento lo he atacado. Sí le he ayudado mucho, bastante diría yo.
Santos advierte incluso que no cesará en sus denuncias en contra de la congresista y amenaza con revelar posteriormente otras presuntas inconductas. Núñez Pantaleón, por su parte, tiene su propia lectura respecto a las reales motivaciones de Santos para cuestionarla. Pero sí te aseguro, y hago el conocimiento público a través de Crónica, que no solamente la adquisición irregular de los terrenos pertenecientes al IAD, no solamente la adquisición irregular de los terrenos de los Piantini mientras ella estuvo en el Consejo de Regidores, no solamente esas acciones que rigen con la transparencia y la moral de un ciudadano, no solamente esas acciones son las únicas cometidas por la actual diputada, pero a su debido tiempo nosotros vamos a dar con lujo de detalle otras informaciones que son de vital importancia, fundamentalmente en este momento en que todos hemos estado reclamando transparencia, en que nuestros legisladores, de que nuestros alcaldes manejen nuestros fondos, nuestros gobernadores, nuestros funcionarios manejen el bien público con pulcritud, con decencia, con prudencia. Entonces, a su debido tiempo, nosotros vamos a dar otro detalle en la que convierten a la diputada Miledis Núñez en acciones vinculantes con manejos que riñen con la conducta de un funcionario y de un legislador. Y yo quiero decir algo, y es a la población en sentido general, y que no ha creído mucho lo que se dice, no que mucho, no ha creído lo que se ha dicho de Miledis Núñez. Es que yo prefiero ser fusilada antes de ser chantajeada. El 15 de agosto de 1998, el entonces presidente Leonel Fernández promulgó la Ley 352-98 sobre la protección de la persona envejeciente. La ley asumía como información básica que el censo de 1993 arrojó como resultado que en nuestro país había en ese momento 364.377 personas mayores de 75 años y que las proyecciones hacia el año 2000 revelaban que ese grupo poblacional alcanzará el 500.000. El dato actualizado es que los adultos mayores representaban en el 2017 un 10% de la población total dominicana, distribuidos en 498.201 adultas mayores femeninas y 524.106 envejecientes masculinos. La Ley 352-98 enarbola toda una serie de derechos para este vulnerable sector poblacional. Pero como tantas otras disposiciones en la República Dominicana, su contenido se ha convertido en letra muerta. Para lo único que se ha mostrado efectiva es para mantener una estructura burocrática enquistada en el llamado Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, órgano rector creado por la misma ley, cuya persona se engulle mensualmente 11.904.776 pesos con 42 centavos, según el pago de su última nómina en el mes de abril. Quizás con el objetivo de intentar justificar tales dispendios, el CONAPE presenta mensualmente unas estadísticas respecto a la situación de los envejecientes en el país. De acuerdo al organismo oficial, su departamento recibieron en el mes de marzo denuncias relativas a 2 casos de maltrato físico y 3 de maltrato psicológico en contra de los envejecientes dominicanos. Pero al margen de estas ridículas estadísticas, el país fue estremecido con la difusión de un video en donde un hombre, José Ramón Mena, alias Checo, maltrataba físicamente a su padre, José Porfirio Mena, de 99 años, en un hecho ocurrido en el Distrito Municipal de Cenoví, San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El escándalo mediático obligó a las autoridades a actuar.
el Ministerio Público apresó al agresor y la Oficina de Servicios Judiciales del Distrito Judicial de Duarte le impuso como medida de coerción 3 meses de prisión preventiva por el hecho. Crónicas se trasladó a la casa en donde residen tanto el padre agredido como el hijo agresor. Allí encontramos un drama humano y familiar que obviamente no se explica con la simple reproducción del video. Él y yo estamos aquí desde noviembre atendiendo a papá. Él se levantaba a las 4 de la mañana a sacar yuca. Yo lo llamaba a las 10, a las 10 y media, a las 11, ven a ayudarme a lavar papá, porque yo no podía, porque yo atendía a mamá desde mayo y se murió en octubre. Ya yo no podía con la cadera, me dolía el cuerpo. Con papá es una persona un poquito difícil, mi papá no dormía nada, se caía siempre de la cama y yo siempre cuidándolo. De la persona que se acuesta y siempre hablando. Y a lo último que decidimos para reposarle un poquito el cuerpo, no para dormir, de ponerle 2 espaldales a la cama y una puerta de un closet para uno estar un poquito tranquilo. Para que no se caiga. Sí, eso de que uno lo amarraba era porque él se llevaba todo cuando tenía la herida de que le cortaron la pierna. Pero a él operaron, ese día le amaneció un dedo negro. Entonces mi hermano estaba en la capital, yo tenía la cabeza, la jaqueca que le llaman. No vino muchacho y yo le dije que mi papá tenía un dedo negro. Cuando ella llamó a la doctora, dijo ven para cortarle el dedo de una vez. Después, el muchacho no tenía quien lo ayudara a llevarlo porque yo no podía moverme con la cabeza. Esperamos a Checo, que estaba en la capital. Cuando Checo vino, ya cuando llegaron allá, ya como a las 6:30 o las 7, me dijo, ya tenían la planta de los pies negros. Y es que el hecho no solo ha trastornado a la familia de José Ramón Mena, sino que ha dividido a sus hijos, algunos de los cuales minimizan el suceso, mientras otros acusan al detenido de haber mantenido bajo abuso a su padre durante mucho tiempo y exigen todo el peso de la ley en su contra. De golpe, durante 4 meses dándole golpe. Las piernas se la cortaron por culpa de él. Lo amarraba, le daba golpes, lo amarraba en una silla, se iba, lo dejaba amarrado. Él hizo todo lo que pudo, todo lo que pudo. Él quería como que se muriera a plazo fijo. La noche que le quitaron la pierna le dio golpe. Una noche que estaba botando sangre, también le dio golpe. El viejo ya lo que decía era de noche, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a dar, y así era que estaba de noche. Pero mi hermano, no justifico, tuve que él le pegó, pero no fue para matar ni para nada. Que nosotros teníamos una situación fuerte. En el centro de la disputa se encuentra Ramona Mena, que ha sufrido sucesivas tragedias, la muerte de su madre, la muerte violenta de un hijo y ahora el apresamiento de su hermano y la división de los demás. Entonces yo llamaba a mi hermana que vinieran, que yo tenía que entrar a Italia porque iba a tener 1 año. ¿Usted vino de Italia a cuidarlo? Sí, a cuidar a mi mamá. Yo le decía a Dios que me diera fuerza para yo volver. Volví a los 3 años y 2 meses, cuidé a mi mamá. Me siento orgullosa, estoy en paz, que cuidé a mi mamá hasta la fin. Y mi mamá pedía a la muchacha, se lo decía, vinieron después que se murió. Pero recuerdo esta palabra que mi mamá me decía. Una tarde empezó, mi hija, me voy a morir, te voy a dejar. Y me voy a morir, te voy a dejar. Yo dije, no mamá, nosotras dos nos amamos mucho, nos queremos. Me dijo ella, no, me voy a morir y te voy a dejar, no voy a dejarte sola. No sé por qué ella me dijo a mí esta palabra. No sé. Yo estoy sufriendo demasiado estoy sufriendo. Porque a mí me gusta la tranquilidad.
Yo soy como mi mamá, a mí no me gusta, tú ves. La situación nos conmovió de tal manera que tuvimos que pasar de periodista a consoladora en un tránsito inusual, pero necesario ante las circunstancias. No sé lo que dirán de mí, yo estoy hablando, pero te lo digo de corazón, yo tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo de que me hagan algo, como me traicionaron mi hijo. Tranquilo. Mientras tanto, José Porfirio Mena permanece en su lecho bajo el cuidado de su hija Ramona, ajeno al hecho de que se ha convertido en el centro de una noticia nacional. Este adulto mayor todavía conversa y se comunica, pero no logra entender nada de lo que ocurre. Su mente se dispersa con el paso de los años. El futuro es incierto para esta familia. Al margen del desenlace final del caso judicial del hermano detenido, hay una situación tensa que se percibe en el ambiente de la casa de los Mena. Y es que mientras el padre sigue en su cama, conviven con él y en el mismo techo parientes con pareceres distintos. Unos que señalan con el dedo acusador al hijo agresor y reclaman castigo, y otros que quieren dejar el suceso atrás y entienden que se han ido muy lejos y que se ha actuado desproporcionadamente. Todo por un video grabado no se sabe por quién, subido a las redes y que tomó vida propia como tantos otros. Sí, yo le pido al pueblo que mi hermano no es una persona agresiva. No justifico lo que ha hecho, pero no como lo han puesto para que el pueblo lo odie. Mi hermano no es así, mi hermano trabaja y trabaja aquí. Y no es justo lo que han hecho con él. Yo, de todo esto, yo soy la sufrida, que no piensen que mi hermano es un monstruo. Para mí, mi hermano no es un monstruo. Y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio, agradeciendo a ustedes la sintonía. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que si tienen algún tema que amerite de investigación, pueden contactarnos a través de las mismas. Será el próximo domingo cuando nos reencontremos con más temas de investigación al estilo de crónicas. Mientras tanto, lo dejamos a ustedes con el único reportaje que hicimos de Explorando el Boulevard de las Mariposas en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Feliz inicio de semana. A un costo de 650,000 pesos, el ayuntamiento del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, encabezado por la alcaldesa Mercedes Ortiz Diloné, dejó hace unos días inaugurado el Boulevard de las Mariposas, el que según la ejecutiva municipal mejorará de manera significativa el entorno urbanístico de la entrada de la ciudad. La obra se encuentra ubicada en el kilómetro 1 carretera Salcedo-Moca, frente al edificio gubernamental y la escuela primaria María José Gómez. Les invitamos a disfrutar de esta hermosa obra de recreación que honra a las heroínas salcedenses y ofrece a los moradores de ese municipio y visitantes un corto pero hermoso trayecto y una vista acogedora llena de arte y simbolismo.